Este es su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470M, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y me acompaña Tomás Celayas. Él escribe, es columnista de muchísimos periódicos en California, aquí en el Valle del Antílope, en el Antelope Valley Press, 2 veces a la semana. Gracias por estar con nosotros. Tom, good morning. How are you? Very well, Lilia. And let's talk today a little bit about gasoline price gouging because we're seeing it again right now. In most places, gasoline is up over $6 a gallon. Today, the Los Angeles Times printed a list of the 10 cheapest gas stations in Los Angeles County. And some of the 10 have prices like $5.37 a gallon, $5.39 a gallon. Not exactly cheap gasoline, and they're among the cheapest. And the reason for this is probably gas gouging. The price at all the different companies, all the different brands is pretty much the same. And that's because there's collusion between these big oil companies. And it's because they fix their refineries to need repairs all at the same time, and that creates an artificial shortage, and they use that as an excuse to raise prices. And so last June, after we had very severe gas gouging occurring last winter in February, when prices went up $2 a gallon in one day. Well, after that happened, the state passed a new law, and Governor Newsom called it payback to the oil companies for fleecing the consumers. And I'll stop there. Okay. El día de hoy vamos a hablar del incremento de precio en la gasolina. Dice, en estos momentos se encuentra en muchas de las gasolineras el precio a más de $6 el galón. Y dice, el día de hoy Los Angeles Times publicó una columna donde menciona las gasolineras más baratas, son las 10 más baratas estaciones de gasolina, y dice, y el precio no es tampoco de ninguna manera barato, es $5.37 a $5.39. Y dice, la última vez que se incrementó el precio tan dramáticamente fue en febrero, y aumentaron las gasolineras $2 en un solo día. Dice, y esto se debe a que se ponen a arreglar al mismo tiempo, hacer reparaciones en las estaciones de donde se produce la gasolina, para crear una escasez de la gasolina y así poder subir el precio tan grande. Así es que el gobernador de California acaba de pasar una ley que se llama Payback, y ahorita nos va a explicar de qué se trata. Okay, now you can continue, please. Okay. So the new law that Governor Newsom signed last June calls for oil companies not only to report their profits per gallon on a monthly basis, which is about to begin very soon, but it also allows the State Energy Commission to set a schedule for when they can do maintenance. And unless there's a fire or some very extreme emergency, under this law, the oil companies have to obey that, and they have to go with the schedule that the Energy Commission publishes. But in the last week, just before the end of the state legislative session, the possibility arose that may change and that law may become a lot easier on the oil companies. And I'll stop there. Okay, dice, el pasado junio el gobernador Newsom pasó esta ley que se llama Payback, dice, y obliga a las gasolineras a reportar sus ganancias por galón cada mes puntualmente. Y también hace que la Comisión de Energía del Estado pueda poner los horarios o las temporadas cuando ellos pueden hacer el mantenimiento de sus instalaciones a fin de evitar que todos lo hagan al mismo tiempo. Sin embargo, la semana pasada hubo, ya se va a terminar la sesión del Congreso y parece que va a haber algunas modificaciones. Okay, you can continue, please. Okay, so what happened in Sacramento in the last week is another use of
one of the worst practices that the state legislature has, which is something called the gut and amend process. So they take a bill, a proposed law that's going nowhere and has no chance of passage, and they erase all the language in that proposed law, and then they substitute new language. And it can be about anything. And this is always at the very last minute of the legislative session. And there's no public hearings on any of these bills, and no evidence is presented about it. So what happened here was a state senator by the name of Stephen Bradford, who represents a lot of southwestern Los Angeles County, right on the edge of where the big oil refineries are in Carson and that area, and fairly close to where the big Chevron refinery is in El Segundo. But Stephen Bradford took a bill known as SB 842 and put in language that imposes all kinds of conditions that the Energy Commission has to meet before it can issue the schedule that the new law passed last June requires it to pass. So it's making it a much easier time. It's taking the teeth out of the law that was passed last June. Too bad. Okay. Dice, bueno, entonces, en la última semana, antes de que se acabe la posibilidad del Congreso de pasar alguna ley, dice, lo que se hace es que algunos congresistas revisan las leyes que no han podido pasar, dice, y un bill se le puede, que no puede pasar por algunas características del bill, se le cambia el lenguaje y lo vuelven a proponer, pero en esta ocasión no tiene una audiencia pública, nadie sabe, y hay un congresista, un asambleísta que se llama Stephen Bradford, que está en el área donde está Chevron en el segundo, y él hizo modificaciones a y propuso la SB número 42, que definitivamente deja sin la esencia que tenía la ley que pasó el gobernador Newsom y la vuelve mucho más fácil para las gasolineras. Okay, now you can continue, please. Okay, so this bill that has no justification and had no public hearings and nobody was allowed to say anything about it passed both houses of the legislature by very wide margins because the oil company lobbyists got behind it, and the legislators owe a lot of campaign money to these oil companies. Many of them get money for their campaigns from the oil companies, and the lobbyists decide who gets that money. And so this bill passed, and now it's on the desk of Governor Gavin Newsom. And he has until October the 14th to either sign the bill or veto it. Yesterday, he was in New York and talking about a lawsuit that the state filed against the oil companies last week about how they've lied for more than 60 years about the damage that burning fossil fuels causes to the environment. So he's talking about how bad the big oil companies are, and meanwhile he's not saying what he's going to do about this bill, which gives the big oil companies a lot of money and allows them to keep making the excuses that they've made in the past for gouging the customers. So what happens to this bill is basically up to Governor Newsom, and therefore it's up to us, the public, to write to Governor Newsom, send him emails. You can do this through his website at gov.ca.gov, but send him emails telling him that he must veto SB 842, or else he'll be a complete hypocrite with his talk about oil companies. And so we need to get behind that kind of an effort. We need to stop this bill, or else we're going to have much more gas gouging like we've had for the last 25 or 50 years. Wow, dice, bueno, ahora lo que corresponde, dice SB 42, lo que corresponde es que ya quedan tan pocos días, pero va a pasar a que al escritorio del gobernador, y él puede tener dos opciones, o lo firma o le presenta un veto para que no pase. Entonces dice,
el gobernador Newsom también puso una demanda en contra de las compañías petroleras la semana pasada porque dice que engañaron al pueblo con lo que respecta al daño que producía el quemar estos combustibles, y entonces dice, pues esto es importante, pero va a tener que entonces decidir qué es lo que va a hacer. Dice, yo creo que la función de todos nosotros es ir a la oficina del gobernador y decirle que haga un veto a la SB 42, porque si no va a dejar sin ningún sentido esa ley. Y dice, y va a depender del gobernador y va a parecer entonces como un hipócrita si no le hace el veto y si lo firma, pero vamos a estar al pendiente. Ok. So we have like 1 minute. 1 minute. Go ahead. We have 1 minute, Tom, please. Okay, so this was all designed. This lawsuit that was filed last week against oil companies got a lot of publicity, but there was absolutely no publicity for the bill that helped the oil companies to charge us more. And so we need to let these people in government know that we're watching and that they can't hide this stuff from us. And so we need to write to the governor, as I said, and tell him to veto this bill, or else he'll be exposing himself as a complete hypocrite. And thank you very much, Lilia. Thank you very much, Tom. Bueno, pues rápidamente entonces dice que tenemos que escribirle al gobernador para que esta haga el veto para este número 42, si no van a seguir cobrando lo que quieran y el gobernador va a aparecer como si no es sincero en lo que dice. Thank you very much, Tom. It was a pleasure to see you. Hasta la vista. Hasta la vista. We'll see you soon, Lilia. Tengo que ir a ver a mi chinga, tengo que ir al baño rápidamente. Es que, ¿sabes qué? Ahora comprendo que no tienes que tomar agua cuando vas a venir al baño. Pero no te dijo tu mamá que no fueras al baño antes de ir. Mario Liberti los saluda a esta hora. Retiran del mercado más de 58,000 libras de carne molida de res por posible contaminación con E. coli. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó hoy ante la Asamblea General de la ONU que la guerra en Ucrania es una prueba de la incapacidad de ese que hoy no regalamos nada. Lidia, conforme pasan los días, ella va diciendo, tienes que estar escuchando al aire. La detención preventiva de un joven señalado como el presunto responsable del feminicidio de la sobrina de un exministro de Hacienda de Colombia, que ha avivado la indignación en México sobre los altos registros de asesinato de mujeres. Minuto 60. Más de 58,000 libras de producto de carne molida de res han sido retirados del mercado por posible contaminación con E. coli. El Departamento de Agricultura comunicó la noticia en un boletín publicado en su sitio web. Según la agencia federal, el retiro afectará aproximadamente a 58,281 libras de productos de carne molida de res. American Foods Group, con sede en Wisconsin, descubrió que un lote de carne de res de muestra dio positivo en la prueba de E. coli para detectar la toxina Shiga. Los productos se fabricaron el 14 de agosto del 2023 y se enviaron a distribuidores mayores de Georgia, Michigan y Ohio. Las carnes que están siendo retiradas indicaciones o sugerencias. La marca de inspección y se venden en forma de tubos de plástico de 3,5 kilos o 10 libras. KUTY Palmdale, K245. Hi. Anterior fue un programa pagado y High Desert Broadcasting no se hace. Hasta la vista. We'll see you soon, Lilia. Bye-bye. Bye. El anterior fue un programa pagado y High We'll see you soon, Lilia. Bye-bye. Bye. Porque hablamos español. El anterior fue un programa pagado. Más fácil a los latinos. Y no te cuesta dinero porque no pagas nada de tu bolsillo. Y la consulta es gratis. Nuestros abogados luchan para conseguirte el arreglo de tu auto, el pago de tus gastos médicos y la máxima compensación para que a ti no te cueste tiempo, esfuerzo ni dinero de tu bolsillo. Llama a los defensores 1-800-713-1111, 1-800-713-1111 y problema resuelto.
Araceli Arámbula reapareció públicamente ante los medios y lo hizo para dejar en claro que no soporta a Luis Miguel, padre de sus dos hijos. Desde hace tiempo, la actriz de 48 años ha alegado que Sol, de 53, supuestamente no ve ni da una pensión suficiente a Miguel, de 16 años, y Daniel, de 14, los hijos que procreó con él mientras vivieron en pareja hasta el 2009. Así es el mundo. Ya cansado, está endeudado. Power on. Ay, qué horror. Vamos a hacer un poquito. Octubre.